Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. En esta oportunidad vamos a continuar con lo dejado hace más o menos 2 semanas. Como les decía, voy a iniciar eh, con el tema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Voy a iniciar el, la- el lápiz para las notas. Entonces, nosotros hablábamos que teníamos 4 tipos de tejidos, ¿verdad? Conectivo, epitelial, muscular y nervioso. Dentro del tejido conectivo, ¿qué es lo que tenemos? Como ya les había comentado, nosotros en el tejido conectivo lo podemos dividir en dos. Uno puede ser el tejido conectivo propiamente dicho y uno podría ser el tejido conectivo especializado. Entonces, estas son las características del tejido conectivo que ya les he mencionado. Por ejemplo, son células poco diferenciadas, vienen de la capa del mesodermo, es muy vascular, las células son irregulares, tiene regeneración rápida y además tiene terminaciones nerviosas. Ahora, dentro del tejido conectivo especializado, nosotros podemos diferenciar 3 tejidos más, o sea, este debería ser entonces un subgrupo del tejido conectivo. Entonces, nosotros acá ya hablamos acerca del tejido cartilaginoso. En esta oportunidad vamos a hablar del tejido óseo y del tejido sanguíneo. Entonces, ¿qué podemos decir acerca del tejido conectivo especializado? En este caso, el tejido óseo. El tejido óseo vendría a ser uno de los tejidos más importantes en todo el sistema del cuerpo. El tejido óseo es un tejido eh, muy rígido, es un tejido el más duro de todo el cuerpo. Además, tiene la característica de ser muy vascular. Esto que quiere decir que está muy relacionado con lo que son las arterias, los vasos sanguíneos. Por eso acá tenemos arteria y vena óseas, que están inmersamente dentro del tejido óseo. Es además un tejido dinámico. ¿A qué se refiere la palabra dinámico? Se refiere a que constantemente está regenerándose y constantemente está prácticamente también eliminando metabólicamente los demás desechos. Entonces, un ejemplo de este dinamismo que existe en el tejido conectivo especializado, el tejido óseo, vendría a ser esta relación entre osteoclasto-osteoblasto. Parece como una figura un poco graciosa, pero es lo que sucede en realidad. Acá tenemos a 2 células del tejido conectivo óseo. Acá tenemos un osteoblasto y acá tenemos un osteoclasto. Entonces, ¿qué podemos decir? Que dentro de las funciones del osteoblasto, al ser un osteocito, pero un osteocito joven, él vendría a hacer todo lo que se refiere a reconstruir la matriz ósea, mientras que el osteoclasto vendría a ser esa célula que va prácticamente destruir la matriz ósea que no se necesita. Entonces tienen una relación que se encarga más que todo de cumplir ese tipo de funciones, ¿no? Están constantemente relacionados. Luego acá podemos tener una foto histológica acerca de lo que es el tejido óseo. Acá tenemos por ejemplo, a los osteocitos, que están dentro de la matriz ósea, y tenemos a los osteoclastos, que son, que son prácticamente células un poco más grandes que se encuentran por fuera. Como ustedes sabrán, se encuentran por fuera para cumplir esa función de catabolismo. Exacto. Y por el momento acá tenemos los osteoblastos, que está cumpliendo toda la función contraria o una función, se podría decir, análoga a lo que son los osteoblastos, ¿no? Entonces,
¿Qué más podemos decir acerca de esta diapositiva? Que acá tenemos, por ejemplo, otra cosa que valdría muy bien saber, es que acá tenemos lo que son los tipos de huesos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los tipos de huesos que existen dentro del tejido óseo. Acá, por ejemplo, tenemos un fémur, tenemos una escápula, tenemos un hueso del talón, tenemos una vértebra. Entonces, estos 4 tipos de huesos tienen nombres, ¿no? O sea, tienen grupos. Entonces, acá tenemos el primer grupo. Ese es el grupo de los huesos largos. Un gran ejemplo de este es el fémur, también podría ser el radio, también podría ser el húmero, que son huesos que se encuentran dentro de los huesos de los miembros superiores y de los miembros inferiores. Tenemos también al peroné, a la tibia. Entonces, ¿qué pasa con estos huesos largos? La característica principal de estos es que van a estar divididos en 2 porciones, 3 porciones. Van a estar divididos en epífisis, diáfisis y otra vez epífisis. Mientras que los demás huesos no tienen esta característica. Por ejemplo, acá podemos observar un hueso plano, como es la escápula. Este hueso no va a tener epífisis, diáfisis, epífisis, pero sí va a tener una forma más plana, una forma más llana que los otros huesos. Luego tenemos un hueso del talón, que es un hueso irregular, que es un hueso corto, irregular. Igualmente este hueso de la vértebra, que es un hueso irregular. Entonces, y hablemos acerca de las generalidades del tejido óseo. Pero acá tenemos otras características. Entonces, ¿qué podremos decir del tejido óseo? Que es uno de los tejidos más rígidos del cuerpo. Resisten a la flexión, torsión y compresión. Por eso es que vienen a estar formando lo que llamamos el aparato locomotor. Entonces, el tejido óseo va a poseer, ¿qué cosa va a poseer? Va a poseer células, va a poseer revestimientos y va a poseer sustancia intercelular. Entonces, dentro del grupo de las células tenemos a 2 tipos de células que existen en este tejido. Tenemos a las células de sostén, a las células de remodelación. ¿Y qué pasa con las células de sostén? Células de sostén, ¿por qué sostén? Porque se dedican constantemente a estar lo que se llama conservando la matriz ósea, la sustancia intercelular. Entonces, nosotros acá tenemos un ejemplo que son los osteoblastos. Ya anteriormente les comenté que poner la palabra blastos al final significaba jóvenes, inmaduros. Entonces, ¿qué vendrían a ser los osteoblastos? Vendrían a ser células óseas, pero inmaduras. ¿Qué pasa con los osteoblastos? Son células óseas inmaduras que principalmente se van a encargar de la función metabólica, tienen alta tasa metabólica. ¿Eso qué quiere decir? Que van a estar constantemente produciendo matriz ósea. Sin embargo, a diferencia de los osteocitos, que vendrían a ser células óseas maduras, estas tienen una baja tasa metabólica. Quiere decir que estos no van a producir matriz ósea. Entonces, los osteoblastos tienen alta tasa metabólica. Los osteocitos tienen baja tasa metabólica. Vale la redundancia, entonces los osteoblastos son células inmaduras, mientras que los osteocitos son células maduras. Entonces, además de estas células de sostén, nosotros también tenemos células de remodelación. Las células de remodelación son los llamados osteoclastos. Entonces, nosotros aquí en la imagen, ¿qué podemos observar? Nosotros en la imagen histológica, que es a través de un microscopio, podemos observar los osteoblastos y también podemos observar a los osteocitos. Entonces, ¿qué pasa con las células de remodelación? Estas se van a encontrar al extremo de la matriz ósea. Podría encontrarse, por ejemplo, por acá. Son de esta forma y además los osteoclastos se van a encargar más que todo de lo que es la remodelación
o el catabolismo de la matriz ósea. Se van a encargar de remodelar al hueso. Y además de estos tres tipos de células, tenemos también dos tipos de revestimientos. Tenemos a lo que llamamos el endostio y el periostio, siendo el endostio una capa más interna, mientras el periostio una capa más externa. Además tenemos sustancia intercelular. Entonces, a nivel histológico existen dos tipos de tejido óseo, o sea, a nivel más que todo celular. Nosotros tenemos dos tipos de tejido óseo, entonces. Tenemos a lo que llamamos el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Nosotros acá en la imagen podemos hallar una diferencia a simple vista, ¿no? Que el tejido óseo esponjoso se encuentra internamente, tiene como tipo de excavados que se llaman de repente trabéculas, mientras que el hueso compacto se encuentra más llano, no tiene ese tipo de excavaciones y se halla más superficialmente. Pero a nivel histológico, qué tipo de diferencias podemos hallar? Por ejemplo, que el hueso compacto, o sea, el que se encuentra por fuera, está formado por los sistemas de Haber u ostionas, que son unidades estructurales. Entonces, el hueso compacto está formado por ostionas o sistemas de Haber. A diferencia del sistema óseo esponjoso, que está formado por una red tridimensional de proyecciones óseas, que son llamadas trabéculas. Entonces, ¿qué cosa vendría a ser la unidad estructural de un tejido óseo compacto? Sería entonces las ostiones, mientras que del tejido óseo esponjoso serían las trabéculas. Trabéculas vendrían a ser estas redes, esta red tridimensional de proyecciones óseas. Otra diferencia es que el tejido óseo compacto está organizado en cilindros de huesos alrededor de un vaso sanguíneo. Eso lo podemos observar acá. Acá podemos observar toda esta parte de tejido óseo compacto. Y todo esto es del tejido óseo esponjoso. Entonces, acá podemos observar un poco mejor lo que nos explica el texto anterior. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que el tejido óseo compacto va a estar formado por lo que son las ostionas. Las ostionas vendrían a ser la unidad estructural del tejido óseo compacto. Pero además nos dice que están organizados en cilindros de huesos alrededor de vasos sanguíneos. Y entonces, nosotros vemos a la ostiona y está organizada de verdad por cilindros concéntricos. Acá podemos observar uno, acá podemos observar dos, alrededor de un vaso sanguíneo. ¿Qué es un vaso sanguíneo? Un van, ¿verdad? Una vena, una arteria, el de rojito y un nervio, que vendría a ser de amarillito. Van. Entonces, la unidad estructural del tejido óseo compacto sería la ostiona, que está formada por laminillas concéntricas alrededor de un vaso sanguíneo, como podemos observar acá. Solamente es cuestión de memorizar la imagen. ¿Qué más te dice acerca del tejido óseo compacto? Se localiza en la diáfisis de los huesos largos y en las tablas de huesos planos. Todo sistema de Havers tiene en su centro un canal de Havers que contiene un vaso sanguíneo. Como ya habíamos dicho, acá tenemos un vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué más podemos decir acerca de este sistema? Que es un sistema más rígido, que está organizada más que todo en la diáfisis de los huesos largos y también en los huesos planos. Entonces, además de eso, nosotros podemos observar la capa del periostio, ¿no? Tenemos acá nosotros al periostio. Este periostio contando con una capa externa, con una capa interna. ¿Qué más podemos ver acá? Nosotros también podemos ver acá que es más que todo un hueso compacto. Y además, acá podemos observar, por ejemplo, el hueso esponjoso. ¿Qué decimos del hueso esponjoso? Entonces,
Entonces, ¿qué podemos decir acerca del tejido óseo esponjoso? Que está formado por una red tridimensional de trabéculas. Las trabéculas contienen a la médula ósea roja. Se localiza en los huesos cortos, planos y en la epífisis de los huesos largos. Entonces, ¿qué podemos, no quiero avanzar, pero podemos hablar esto? Que una diferencia principal, entonces, a nivel histológico de estos dos tipos de tejidos óseos es la diferencia de la localización. Entonces, mientras que el tejido óseo compacto se va a encontrar lo que llamamos la diáfisis de los huesos largos y en las tablas de los huesos planos, el tejido óseo esponjoso está más que todo en los huesos cortos, planos y en la epífisis de los huesos largos. Entonces, ¿cuán importante era saber qué tipos de huesos habían según esta clasificación? De largos, cortos y regulares. Bueno, acá tenemos una imagen histológica, pero más realista. Es como hablar de esta imagen. Y acá tenemos, por ejemplo, qué tipo de células y qué tipo de estructuras nosotros podemos hallar en lo que es el tejido óseo. Entonces, nosotros acá tenemos, como podemos observar acá, dos tipos de huesos, ¿verdad? Tenemos nosotros acá el hueso esponjoso formado por trabéculas. Eso es más que todo como un repaso. Mientras tenemos el hueso compacto, cuya unidad estructural vendría a ser la osteona o sistema de Havers. Entonces, en el hueso esponjoso nosotros podemos hallar acá las trabéculas. Ese tipo de hueso va a estar más que todo en la epífisis de los huesos largos, está en los huesos cortos, irregulares, mientras que el hueso compacto va a estar más que todo lo que es en la diáfisis de los huesos largos y también va a estar en los huesos planos. Acá tenemos, por ejemplo, una osteona, acá tenemos una osteona. Esta osteona tiene laminillas concéntricas en forma de cilindro, como podemos observar acá, cuyo interior, bueno, acá no se ve mucho, pero es un vaso sanguíneo. Es una vena, un arteria y un nervio, pero también un vaso linfático. Y acá podemos observar qué cosas más nos está escondiendo el tejido óseo. Acá tenemos las laminillas circunferenciales. Acá tenemos las laminillas circunferenciales, pero externas. Tenemos también que dentro de estas están el vaso sanguíneo, ¿no? Afuera, como ya les dije, hay una recubierta de la capa del periósteo. Tenemos también a las fibras de Sharpey. Tenemos nosotros al conducto de Wolfman con un vaso sanguíneo que va a ser una unión, pero va a ser una unión de vaso sanguíneo más que todo transversal. No es muy diferente a lo que llamamos a la osteona, ¿no? Y al conducto de Havers. Este conducto de Havers va a estar adentro de la osteona, mientras que el conducto de Wolfman va a estar lateral o transversal. Entonces, y hablamos acerca del tejido óseo, todo lo que son, más que todo lo que uno necesita saber. Ahora vayamos a lo que es el tejido sanguíneo. Entonces, ¿qué podemos hablar de este tejido conectivo especializado, que es el tejido sanguíneo? El tejido sanguíneo es uno de los tejidos también más importantes del cuerpo, ya que dentro del tejido sanguíneo nosotros podemos encontrar lo que llamamos a las células sanguíneas y también podemos hallar al plasma. Entonces, como introducción, nosotros acá podemos observar un vaso sanguíneo, en este caso una arteria. Esta es una capa de vaso sanguíneo que se llama endotelio, que es una recubierta especial de tejido. Dentro de esta capa de vaso sanguíneo, de una arteria que se llama endotelio, nosotros podemos ver que están circulando elementos y también una parte líquida. Dentro de los elementos nosotros podemos observar a lo que son los glóbulos rojos, o también llamado eritrocitos. Además, podemos observar que estos glóbulos rojos tienen una concavidad.
más adelante está por qué. Además de sus glóbulos rojos, nosotros podemos observar células sanguíneas, las cuales son glóbulos que no son rojos, son de un color más que todo blanco, con un núcleo dentro de este. Entonces, estas células un poco más grandes que los glóbulos rojos, de núcleo y de color blanco, vendrían a ser los leucocitos, glóbulos blancos. Acá podemos observar 1, 2, 3, 4. Además del glóbulo rojo, los leucocitos. También tenemos a lo que son las plaquetas, o también llamadas megacariocitos, que están constantemente relacionadas con lo que es la función de la coagulación. Además de esos tres tipos de células, podemos hallar también dentro de este vaso sanguíneo a este líquido que contiene algunas proteínas, que contiene anticoagulantes. Este líquido se llama plasma. Entonces, es lo mismo que nosotros podemos observar acá. Podemos observar los glóbulos blancos acá, podemos observar acá los plaquetas o megacariocitos en forma de estrella, podemos observar al eritrocito y también podemos observar al plasma. Entonces, ¿qué sabemos del tejido conectivo sanguíneo? Sabemos que tiene un volumen, un color, un pH. Estas son las características más importantes. Entonces, ¿qué sabemos del volumen? El volumen sanguíneo, también llamado volemia. Cabe recalcar que esta palabra al final de cada, como un tipo de palabra acompañante o palabra asociada, este sufijo llamado emia significa sangre. Entonces, cuando decimos volemia, nos referimos al volumen sanguíneo. ¿Qué decimos de la volemia? Que es equivalente al 8% o un doceavo del peso corporal. En los varones de 70 a 80 mililitros por kilo de peso y en mujeres de 65 a 70 mililitros por kilo de peso. Eso quiere decir, ¿qué cosa? Que, por ejemplo, si soy una mujer que peso 60 kilos, soy una mujer que peso 60 kilos, el 8%, no puedo escribir muy bien, pero voy a tratar, el 8% del 60% que es mi kilo de peso, el 8% de 60 vendría a ser lo que es equivalente a mi volumen sanguíneo. Entonces, ¿qué podemos decir? 6 por 4, 24. 24 entre 5 tendría que ser lo que sería mi volemia o mi volumen sanguíneo. También tenemos otra característica que es el color. El color decimos que este tejido es de color rojo, pero la tonalidad más que todo va a depender de la concentración de gases. Dentro del tejido sanguíneo, una de las funciones también se encuentra el intercambio de gases entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la sangre con mucho oxígeno, o sea, más oxigenada, es de un color rojo brillante, escarlata, mientras que la sangre poco oxigenada es de un color más que todo púrpura. Otra característica especial es el potencial de hidrogeniones que tiene, o sea, lo que le va a otorgar acidez. ¿Cuál es el pH o potencial de hidrogeniones del tejido sanguíneo? Es ligeramente alcalina. La sangre hipoxigenada, o sea, con menos oxígeno, tiene un pH menor de 7.35 por el aumento del CO2. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras menos oxígeno tenga la sangre, acá tenemos el O2, ¿qué cosa va a pasar? Va a pasar que él va a aumentar el anhídrido carbónico o el CO2, o también llamado dióxido de carbono,
¿Y eso qué va a causar? Va a causar mayor acidez, o sea, va a bajar el pH. Entonces, acá tenemos las funciones más importantes del tejido sanguíneo. Entonces, tenemos en primer lugar a lo que es la función respiratoria, como les iba explicando, como ya les dije. Esta función respiratoria es más que todo por el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, ¿por qué hay un intercambio gaseoso, me dirás? Este intercambio gaseoso se da a través de los pulmones y la respiración. Al momento de que una persona saludable, normal, hace, o actúa respirando, ¿qué cosa pasa al momento de la respiración? Pasa que, pasa que dentro de los pulmones lo que sucede es un intercambio constante gaseoso entre estos dos gases, entre el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros necesitamos oxígeno y por lo tanto lo inhalamos, mientras que botamos dióxido de carbono. Este es el proceso más que todo que se da en los pulmones, pero ¿cómo que se da en los pulmones? Entonces, ¿qué tendría que ver el tejido sanguíneo en este? Pasa que la función del tejido sanguíneo es más que todo recolectar a nivel de los capilares, o sea, de los vasos sanguíneos terminales. Nosotros tenemos acá una arteria, ¿verdad? Esta arteria no se queda ahí. Al momento de hacerse un poco más angosta, más pequeña, va a terminar en lo que se llaman los capilares, que son prolongaciones un poco más delgadas, más pequeñas. Entonces, a nivel de los capilares se va a dar este tipo de función, este intercambio gaseoso entre la respiración y la recolección de oxígeno por parte de la sangre. Esa es más que todo la función respiratoria. Además de una función respiratoria, tenemos a la función nutritiva. ¿Por qué nutritiva? Porque estos vasos sanguíneos, estas arterias, van a discurrir por todos los órganos del cuerpo, va a discurrir por los huesos y por lo tanto, al discurrir por todo el cuerpo, se va a encargar más que todo de la nutrición. Además, tenemos una función excretora, ya que este tejido sanguíneo lo que va a hacer es llevar los productos de desecho del metabolismo, ya sea de los músculos, ya sea de las proteínas, se va a encargar de llevar todos esos productos de desecho a órganos de excreción, como lo son la piel, la bilis y sobre todo en un mayor porcentaje los riñones, exactamente, ya que estos se van a encargar más que todo de la filtración de los productos de desecho. ¿Eso qué quiere decir? Que por la sangre van a discurrir los productos de desecho y los elementos que no se desechan van a regresar a la sangre, mientras que los productos que sí se van a desechar van a discurrir por lo que son los riñones y de los riñones van a pasar al tracto urinario. Entonces, además de estos tres tipos de funciones más importantes, también tenemos otras dos que también son importantes. Tenemos a la función defensiva, ya que dentro de la sangre nosotros podemos encontrar células blancas, glóbulos blancos o también llamados leucocitos. Estos leucocitos van a otorgar a la sangre propiedades de protección de defensa ante agentes externos, ante virus, ante bacterias. Además de este tipo de función, tenemos también que la sangre tiene una función termorreguladora, ya que, ya que la sangre va a permitir que todo nuestro cuerpo esté más que todo relacionado a lo que es el calor para poder evitar la hipotermia. Entonces, además de todo lo que les acabo de comentar, nosotros, como ya habíamos hablado, tenemos elementos figurados en la sangre. Entonces, este es un tubo de ensayo, un tubito de ensayo,
en el cual te sacan más que todo sangre, ¿no? Te sacan para las pruebas, para cualquier tipo de pruebas. Entonces, al momento de que alguien te saca sangre, algún personal de salud te saca sangre, pero es más que todo sangre y tú lo puedes ver en el tubito de ensayo que está toda roja, ¿verdad? Entonces, no existe ese sobrenadante, está toda roja. Entonces, te sacan esta sangre que está toda roja. Cuando te sacan la sangre, esta sangre todavía no pasa lo que llamamos al proceso de que se vuelva sobrenada, de que salga el sobrenadante, o también llamado el plasma. Esto, lo que podemos ver acá de amarillo, es el plasma. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que pasa por un proceso de centrifugado para que ese sobrenadante pueda salir. ¿Qué quiere decir esto? Que abajo se quedan los eritrocitos por ser más densos. Que están arriba de los eritrocitos se encuentran los glóbulos blancos o leucocitos. Dentro de este también se encuentran las plaquetas. Dentro de los leucocitos, nosotros podemos diferenciar dos tipos de leucocitos. Tenemos los agranulocitos y tenemos los granulocitos. ¿Por qué agranulocitos y por qué granulocitos? Porque agranulocitos, ya que tienen un solo núcleo, mientras que granulocitos poseen varios núcleos. Tenemos nosotros acá al basófilo, al neutrófilo y al eosinófilo. ¿Y por qué esos nombres? El basófilo, ya que está más que todo relacionado con tiene más basofilia, o sea, es más azulito, como ya les decía acerca de las coloraciones. El eosinófilo está más relacionado con la eosinofilia o de tinturación un poco más roja. Mientras que el neutrófilo vendría a ser un granulocito sin tanto del uno ni del otro, pero con varios núcleos. Además de los granulocitos, nosotros tenemos a los agranulocitos. Estos agranulocitos van a estar formados por el monocito y por el linfocito. Entonces, ¿qué podemos decir acerca del plasma? O sea, acerca de este líquido amarillo que inicialmente no se encuentra, pero cuando lo centrifugas, sí. Es un líquido que actúa como medio para las células circulantes y sustancias. Estas sustancias son intercambiadas a nivel de capilares del tejido conectivo. Capilares, o sea, arterias más pequeñas, más finas. Características. Equivale al 55% del total de la sangre. Es ámbar pálido debido a la bilirrubina, que es un desecho del catabolismo de la hemoglobina. Más adelante vamos a hablar acerca de la hemoglobina, pero podemos observar que el color del plasma es ámbar pálido debido a la bilirrubina, que es un desecho del catabolismo de la hemoglobina. Composición. Se compone por sustancias inorgánicas y sustancias orgánicas. El 90% es agua, luego tenemos al 1% de iones, mientras que dentro de las sustancias orgánicas se encuentran lo que son las proteínas. Estas proteínas son albúminas, fibrinógeno y globulinas. Ahora, vamos a hablar acerca de los elementos formes de la sangre. Entonces, tenemos en primer lugar a los eritrocitos o glóbulos rojos, que son más que todo, que son eritrocitos, pero ¿qué cosas son las características principales de esto? Que van a carecer de un núcleo, van a ser acariocitos, van a tener sus organelas y además no van a reproducirse. ¿Qué podemos decir de esto? Que dentro de las características se encuentra que es un disco bicóncavo, o sea, bicóncavo. ¿Por qué cóncavo? Ya que va a tener como un tipo de excavación concéntrica. Más o menos acá mi dibujo de un eritrocito. ¿Por qué no tiene núcleo? Ya que va a favorecer al intercambio de gases. El tamaño, el diámetro es de 7 a 7,5 micrómetros y el espesor de 1 a 2 micrómetros. O sea, el tamaño total es de 7 micrómetros, este es el tamaño. Y el espesor, o sea,
va a ser de 1 a 2 micrómetros. Cantidades. En cuanto a las cantidades de eritrocitos que pueda tener un ser humano, va a depender más que todo de su sexo, ya que en las mujeres por cada milímetro cúbico va a haber un 4,5 millones, mientras que por cada milímetro cúbico en varones va a ser 5 millones. Entonces, ¿cuál es el tiempo de vida medio de un eritrocito? Un eritrocito puede vivir en el cuerpo 120 días o 4 meses y van a envejecer al no poder sintetizar nuevas proteínas para su metabolismo. Exacto. Además de estos eritrocitos, nosotros podemos hallar también hemoglobina, pero ustedes se preguntarán, ¿qué cosa es la hemoglobina? La hemoglobina es un pigmento respiratorio formada por 2 porciones proteicas. Acá podemos observar un vaso sanguíneo, o también llamado una arteria. Dentro de la arteria, glóbulos rojos, que son estos. Dentro del glóbulo rojo podemos observar lo que llamamos a cientos de moléculas de hemoglobina que transportan el oxígeno. Entonces, si nosotros acercamos a esta molécula de este circulito blanco, que es una molécula de hemoglobina, ¿qué podemos obtener acá? Podemos obtener acá un grupo hemo, podemos obtener también un grupo hierro, que es este azul, y podemos también observar moléculas de oxígeno. Entonces, está formada por 2 porciones, una proteica llamada globina, que representa 4 cadenas polipeptídicas, y en cada cadena se inserta el grupo hemo, ¿verdad? Que contiene un átomo de hierro. Por eso es que al momento de que se le diagnostica a una persona de anemia, hay varios tipos de anemia, pero este tipo de anemia es la más común, que es la anemia por déficit de hierro, que es la anemia ferropénica. ¿Qué cosa se le receta? Se le receta suplemento como sulfato ferroso. Entonces, la hemoglobina va a constituir el 33% de la masa total del eritrocito. O sea, imagínense el 33% de la masa del eritrocito está formado por hemoglobina, o sea, por el pigmento respiratorio, cromoproteína o metalproteína. Ahora, se calcula que dentro de cada hematí existen un promedio de unos 300 millones de moléculas de hemoglobina, o sea, de estas moléculas. Ahora, valores normales. Estos valores se van a calcular en porcentajes, tanto en el varón como en la mujer. Por eso para detectar anemia se necesita calcular estos porcentajes, ¿no? Tenemos que un 15%, también llamado 14 o 16 gramos, por cada decilitro de sangre en el varón es un indicativo de cómo debe de estar la hemoglobina. Mientras que el valor normal de hemoglobina en una mujer vendría a ser de 12 a 14 gramos por decilitro de sangre. Esto tiene que ver más que todo con procesos fisiológicos como es la menstruación. Entonces, cuando están por debajo de estos límites, es más que todo diagnóstico de anemia. Ahora, para complementar la información que les he dado, vamos a hablar acerca, no vamos mucho a centrarnos en esto, ¿no? Porque si bien es cierto, lo que les di es una introducción. Vamos a hablar acerca de la sangre y de qué elementos se encuentran dentro de la sangre. Nosotros dentro de la sangre, dentro de los vasos sanguíneos, pero esto es más que todo dentro del plasma, vamos a hallar a muchas proteínas. Dentro de estas proteínas, la más importante es la albúmina. Entonces, acá podemos tener el tamaño, está en daltos y también en micrómetros. ¿Qué podemos decir de la proteína más importante del cuerpo? Que está más que todo, tiene el origen en el hígado, y una de las funciones más importantes es conservar la presión coloidosmótica y transportar metabolitos insolubles. Acerca de lo que es la presión coloidosmótica, les explicaré en la próxima clase.
pero es más que todo que se introduzcan a saber un poco más de estos conceptos. Ahora, además de la albúmina, contiene proteínas. Estas proteínas pueden ser globulinas, acá tenemos globulinas, están sintetizadas en el hígado, en las células plasmáticas. Van a transportar metabolitos, vitaminas liposolubles, anticuerpos en las defensas inmunológicas. Además, tiene proteína de la coagulación, tiene protombrina, protrombina, fibrinógeno, globulina, aceleradora. Por eso es que cada vez que tenemos una herida, se forma como un tipo de costra o después de haber formado el coágulo. Todo esto para el proceso de cicatrización. Tenemos también proteínas del complemento, del C1 al C9. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas del complemento? Destrucción de microorganismos e iniciación de la inflamación. Inician el llamado proceso inflamatorio. Además, tiene también lipoproteínas plasmáticas. Estos son kilomicrones, las LDL y las HDL. No, me confundí. Es VLDL y LDL. O sea, lipoproteínas de muy baja densidad y lipoproteína de baja densidad, que es más que todo, los kilomicrones se encuentran funcionando como transporte de triglicéridos hacia el hígado. Mientras que la lipoproteína de muy baja densidad va a transportar los triglicéridos desde el hígado a las células corporales. Y la LDL o lipoproteína de baja densidad va a transportar el colesterol, no el triglicérido, sino el colesterol desde las células del hígado hacia las células corporales. Entonces, eso sería todo con respecto a lo que son. Acá terminamos con esto, lo que es el tejido conectivo especializado. Gracias.